La primera lectura hablaba de acercarse a Dios por su intermedio, por medio del sacerdote. Y el Evangelio nos dice que a Jesús lo seguía mucha gente, que iba a su encuentro una gran multitud, y que todos los que padecían algún mal se arrojaban sobre él para tocarlo. En otro momento del Evangelio dice que no es menos el discípulo que el maestro. Y aquí se cumple estrictamente esta afirmación, porque estos gestos que acabamos de describir son los que nos cuentan la carta a los hebreos y el evangelista San Marcos referido a nuestro Señor. Pero díganme si no le calzan al pelo a nuestro cura Brochero, si no podría ser una descripción cabal del trajinar apostólico de nuestro santo. Parafraseando, haciendo un paralelo con Jesús y pidiendo que no se enojen los biblistas, perfectamente podemos decir de Brochero lo que dice allí de Jesús. Fíjense, casi valiéndonos de la misma frase, nosotros podemos decir de Brochero, lo seguía mucha gente de Villa del Tránsito. Y al enterarse de lo que hacía, también venían a su encuentro una gran multitud de Soto, de Panaolma, de Altautina, de Nono, de Pocho, del Salzacate, de Taninga, e incluso de las regiones de Córdoba, La Rioja, San Luis, etc. Porque a todos sus parroquianos y no parroquianos le bastaba conocerlo, oír lo que decía en su lenguaje tan campechano como agudo, verlo obrar, constatar la coherencia de sus gestos con sus palabras, para poder respetarlo, para amarlo, ir a su encuentro y seguirlo. Lo amaban y lo seguían porque el pueblo no se equivoca en el sentir. Y percibían que aquel hombre de Dios los quería entrañablemente, hasta dar su vida si era necesario. Los conocía, tenía, como dice el Salmo que hemos escuchado, un oído atento a sus necesidades y les andaba cerca en las buenas para celebrar y sobre todo en las malas para compadecerse y dar una mano. Y para los que no podían llegarse, allá iba él a su encuentro. Brochero recorre los ranchos, invita, insiste, convence, decían sus testigos. Aparece en la puerta de su paisanada cuando hay una alegría que celebrar o una pena que consolar. Cercanía. He ahí el secreto de su éxito apostólico. Cercanía. Una gracia que el Papa insiste que practiquemos, una gracia que en estos tiempos de pandemia hemos podido valorar, a veces desde el agradecimiento por tanta gente, muchos de ellos anónimos, que se nos acercaron con su ayuda material, profesional, espiritual, anímica. Y otras veces hemos valorado la gracia de la cercanía dolorosamente, a raíz del aislamiento que este bicho perjudicante, como dice doña Jovita, nos ha impuesto, y de la distancia de nuestros seres más queridos, por la imposibilidad de abrazarnos o de acompañar a los nuestros en su enfermedad, o en ese último trance de la vida en el que tanto hubiéramos querido hacerlo mirándoles a los ojos, o acariciándolos, o tomándolos de la mano. A Brochero se le acercan y lo buscan porque su modo pastoral y misionero, su modo de vincularse era la alegría y la paz que transmitía a los demás y que facilitaba la cercanía y daba ganas de seguirlo. Si bien tenía una fuerte personalidad, en Brochero sobresalía la mansedumbre de su carácter. Encaró su ministerio con alegría, con afabilidad humana y con simpatía, sin violencias ni dureza. Tenía una gran capacidad para crear en torno a sí un clima de fraternidad, logrando que tanto los momentos religiosos, fiestas patronales, los casamientos, los bautismos, los velorios, como así también los momentos informales,
Visitas familias, paseos con la gente, trabajos en los caminos, se convirtieran en ocasiones favorables para anunciar el Evangelio de Jesucristo. En su acción pastoral infundía de manera equilibrada, por un lado, la radicalidad necesaria para el seguimiento de Jesús, con la suavidad del pastor que invita, que persuade, que exhorta, que anima. Decían de él, Brochero era suave, generoso, amable, cortés en su conducta, por eso lo queríamos todos. Llegaba sencillamente y se conquistaba el corazón de quienes lo veíamos. La gente lo oía, lo quería, se le acercaba para aproximarse a él, porque era para nosotros otro Jesús. Dirá de él un testigo, estaba tan identificado con sus feligreses, era tan respetado y querido que todas sus palabras tenían para la gente un significado especial. Era la voz del santo, que había que seguirla y cumplirla. Su prestigio nacía de su fuerza especial y de su vida de sacrificio y de ejemplo que todos conocíamos. Ese prestigio lo había cimentado con la forma humilde y cariñosa de tratar al pueblo. Pidámosle a Brochero esta gracia de la cercanía, porque tendremos que ir preparando el corazón para cuando podamos volver a la normalidad. Ahora estamos en una especie de semi-normalidad, pero por lo visto vamos a tener que seguir teniendo paciencia, ¿no? Pero tendremos que ir preparando el corazón para ese momento. Y seguramente, como hayamos vivido esta cuarentena, marcará el modo como nos pararemos ante lo que venga en el futuro. Cuando retomemos actividades plenamente, cuando nos volvamos a vincular con las cosas, con los nuestros y con los otros. Y ahí veremos si aprendimos algo significativo en este tiempo. Para poder imaginar, para poder rezar, para poder preparar el corazón sin apuros para ese momento, nos puede servir también la experiencia de nuestro Señor, que después del bautismo, allí junto al Jordán, fue llevado al desierto por el Espíritu para ser probado. 40 días de soledad en el desierto, una verdadera cuarentena. Bueno, nosotros le hemos ganado el récord, me parece, ¿no? Claramente, ¿no? Pero el Señor vivió estos 40 días en el desierto. Y es interesante ver qué hizo el Señor una vez cumplido ese tiempo, cuando pasó del aislamiento a la normalidad. Y si tuviéramos que resumir cuál fue esa actitud post-cuarentena, podemos decir que terminada esa experiencia, el Señor empieza a contactarse. De entrada nomás lo vemos al Señor que se acerca a los de la barca, los llama y los invita a correr con él su suerte. Lo vemos entrar en casa de Simón, lo vemos cómo le acercan los enfermos, lo vemos ir de visita y a descansar a casa de sus amigos, Lázaro y sus hermanas Marta y María. Jesús constantemente va de acá para allá, de Galilea a Judea, de Judea pasando por Samaria, haciendo ser encontradizo con la samaritana en el pozo, y más allá toca un leproso y cura a un epiléptico. Lo vemos sentarse a la mesa con sus amigos antes de la pasión, compartiendo su miedo humano, su ansiedad antes de la pasión y preparándolos para la prueba y comprometiéndolos a esos discípulos para el servicio que ahora quedaría en las manos de ellos. Es decir, de pronto en el Señor todo se hace contacto. Quizás una de las experiencias fuertes en esta cuarentena que todavía estamos viviendo ha sido el tener que constatar cómo están nuestros vínculos. Se dice que las ausencias nos dan la medida de las presencias. Hace falta a veces las distancias definitivas a veces, gracias a Dios otras veces momentáneas, para poder constatar hasta qué punto una persona está presente en mi corazón y en mi vida. Y creo que una de las cosas muy positivas de este tiempo es que de pronto
Nos han preocupado parientes, abuelos, tíos, amigos, vecinos, a los que teníamos medio olvidados o en la periferia de nuestros intereses. Hemos constatado que hay llamadas telefónicas o visitas salvadoras. Y también hemos constatado, como dice por allí Martín Descalzo, que hay olvidos criminales. La experiencia relacional, la experiencia del afecto, de la aproximación, la cercanía, lo más nuestro por humanos y por cristianos, que en estos tiempos ha tenido tantos modos sorprendentes y hermosamente novedosos, creativos. Esa experiencia relacional y afectiva que en tiempos de normalidad muchas veces se está perdiendo o al menos se debilita o queda reducida a los nuestros. Queda claro, por otro lado, que la cercanía, la proximidad es una actitud del corazón que no depende de los muros ni de las distancias. Puedo estar aislado y amurallado estando rodeado de gente, y lo contrario, uno conoce muchísima gente linda que aún en la soledad, o atado a una cama por la enfermedad, o sentado en un sillón junto a la ventana por la vejez, están muy conectados, peregrinando, visitando, si no con sus pies, sí con el alma y con la oración. Esa fue la experiencia de Brochero, el incansable andariego que al quedar ciego y leproso seguirá recluido en la casa de su hermana, trajinando su territorio y el corazón de su gente con la oración y el cariño. Le escribía al obispo de Santiago del Estero, no aquí a Bocali, que era antes, ¿no? Yo pensé que iba a morir como aquel caballo brioso que se murió galopando. Y sin embargo, aquí me tenés, ciego casi al remate, otros me tienen que vestir, la misa la tengo que decir de memoria, me cuesta muchísimo ponerme de rodillas y muchísimo más levantarme. Ya ves dónde fue a parar el caballo brioso, el que iba a morir galopando. Dice, y sin embargo, dice, hoy le agradezco a Dios que me haya pasado de la vida activa a la vida pasiva, porque así me permite rezar por toda la humanidad. Qué difícil es y qué maravilla estos hombres, digamos así, que pudieron discernir cuando Dios nos cambia los senderos de la vida, ¿no? Y en vez de quedar en el refunfuño, en vez de quedar en la rebeldía y el resentimiento, supieron encontrar, digamos, por donde Dios los iba llevando en esa nueva experiencia. Somos sociedades que fácilmente nos distanciamos y resulta que en todo lo que tiene que ver con la proximidad, con la calidez, tendríamos que ser expertos. El Papa nos pide que seamos expertos en humanidad. Y quiero ser justo, incluyo aquí a mi gremio, al curerío, que con muchísimas y hermosísimas excepciones, muchas veces también y de muchos modos nos distanciamos, nos aislamos de nuestro pueblo, sobre todo de nuestro pueblo sufriente. Muchas veces nos hemos vuelto, como dice por allí Gumucio, inalcanzables para nuestra gente. Vuelvo a la pregunta del comienzo. ¿Qué haremos cuando volvamos a la normalidad? ¿Qué nos deja como exigencia este tiempo de cautiverio y el ejemplo del Señor y el ejemplo de Brochero? Y a mí me gusta la pregunta que le hace una periodista, la hermana Lucía, una carmelita española, que con otras palabras le pregunta lo mismo. Le pregunta a la periodista, hermana, ¿llegará la primavera? ¿Aprenderemos algo de esta crisis? Y así como me gusta la pregunta, más me gusta la respuesta. Dice la hermana Lucía, sí, llegará la primavera. Cuando nos demos cuenta que andábamos demasiado distanciados unos de otros, comunicados de mil formas virtuales, pero sin mirarnos frente a frente, a los ojos. Ahora se nos prohíbe el beso, el abrazo. Ahora todos compartimos la añoranza, el deseo de volver a encontrarnos. Ahora podemos comprender que nos queríamos de verdad y que no éramos capaces de decirlo. Sí, llegará la primavera, cuando el beso vuelva a florecer en nuestros labios,
cuando el abrazo sincero sea como una enredadera verde escalando el ancho muro de la indiferencia de este mundo, cuando este bichito haya sacado lo mejor que cada uno llevamos dentro, cuando miremos al cielo y comprendamos la misericordia del Señor, cuando hayamos sido capaces de mirar la vida y la muerte con valentía y con esperanza. Sí, llegará la primavera, cuando hayamos aprendido que nos espera el desafío de la cercanía de un contacto renovado, el desafío de una esperanza que nos ponga en camino en dirección a los otros, priorizando a los más sufridos. Por lo tanto, a la luz del testimonio de Brochero, intentemos su modo de proceder, que no fue sino el modo del Señor. Acortemos distancias, tendamos manos, visitemos a los olvidados, invirtamos en relaciones, hagamos amigos, liberémonos de las cosas y enganchémonos con las personas. Discurramos cómo incluir, cómo incorporar, cómo tejer redes. Disfrutemos sentados con otros en el banquete de la vida. Y muy bien lo podemos hacer petición con las palabras de Alexis Valdés, este comediante cubano que nos dice y que dice, pide, reza, cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. Se lo pedimos al Señor con cariño, con humildad, a través del cura Brochero, que así sea.